Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo analizar en la media hora que viene uno de los temas que nos ha sorprendido, aunque a los expertos es materia, no digo corriente, pero sí frecuente de tratamiento. Los hackeos, los ciberataques son cada vez más frecuentes. Lo que pasa es que la magnitud de los afectados esta semana habla a las claras de que se proponen y consiguen cada vez hackeos más ambiciosos. Es el Poder Judicial de la provincia de Córdoba que ha quedado desnudado desde el punto de vista de su seguridad informática a propósito de este hackeo ocurrido el fin de semana pasado. Vamos a consultar a un experto en estas cuestiones, programador, analista de sistema. Javier Esmaldone, un gusto. ¿Cómo va? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Bueno, decía que para nosotros tal vez sea moneda no corriente. ¿Para ustedes es más frecuente de lo que nosotros nos enteramos este tipo de acciones? Mira, de unos años a esta parte, los ataques de este tipo de virus, del ransomware, virus que de alguna forma secuestran la información, son algo que sabemos que va a pasar. De cualquier organización, incluso chica, tiene que estar preparada, además de para tratar de evitar esto, sabiendo que esto en algún momento la va a afectar. Esto ha afectado a empresas enormes. Hace unos días hemos tenido una filtración de datos de la empresa Cisco, que es el principal fabricante de equipos de telecomunicaciones. Entonces, si le pasa a los grandes de ese tamaño, le va a pasar a cualquiera. Bueno, le pasó también a la aceitera general de ESA, aunque la aceitera general de ESA le pidieron criptomonedas como manera de extorsión para devolverle el sistema. Exactamente. Por lo general, la mayoría de esto no es un virus, es un tipo de virus, un tipo de maniobra, y hay infinidad, ya son incontables la cantidad de grupos que tienen sus virus de este tipo y que se dedican a hacer esta maniobra. En la mayoría de los casos se pide directamente una suma de dinero, y en otros, como el caso de lo que ocurrió en la provincia de Córdoba, se deja una dirección de email de contacto. Entonces, el que quiera recuperar esos datos tiene que escribirle y negociar. Esto pasó con la provincia de Córdoba. No le pidieron dinero, pero sí hay algo de por medio que algún día nos enteraremos. Sí, es así. Cuando uno se infecta con un virus de este tipo, de golpe todos los archivos que uno tiene en la computadora, las imágenes, los documentos, lo que sea, cambian de nombre y dejan de poder ser abiertos. O sea, siguen estando ahí, uno ve que están los archivos, pero ya no los puede, el sistema ya no los reconoce. Y aparece generalmente un archivito que es donde está la nota de secuestro. En este caso, en el caso de la provincia de Córdoba, apareció un archivito que decía Play y debajo una dirección de email. No sabemos qué hizo la gente de la justicia de Córdoba, si efectivamente le mandó un mail preguntándole cómo hacemos. Cosa que uno haría, aunque sea para salir de dudas, ¿sí? Para saber qué están pidiendo. Javier, quiero dar un paso atrás. ¿Qué es este ciberataque? ¿Qué es en esencia misma? ¿Cómo funciona? ¿De dónde se produce? ¿Por qué son cada vez más frecuentes? ¿Qué buscan los hackers con esto? Mira, esto básicamente es una especie de virus informático. Que es un programa, ¿sí? Así como los programas que nosotros elegimos descargarnos e instalar en nuestra computadora. Bueno, este es un tipo de programa que no elegimos descargar, que de alguna forma, mediante algún engaño, mediante la vulneración de algún sistema, alguien logra que se ejecute en una computadora de un tercero. Los virus primero hacen una cosa, que es tratar de replicarse, de copiarse. Se ejecuta en una máquina y busca en la red local otras máquinas a las cuales puede infectar. Y lo segundo que hace es causar algún daño. Concretamente, este tipo de virus se llama ransomware, que viene de ransom, que es secuestro. Lo que hace es encriptar todos los archivos de todos los dispositivos que encuentre a mano. De forma que esos archivos siguen estando, la información sigue estando, pero para recuperarla necesito hacer el proceso inverso, para lo cual necesito además una clave. Eso es lo que después me venden.
¿sí? Lo hacen por plata, entonces. Lo hacen por plata, entonces. Lo hacen por plata, entonces. Lo hacen exclusivamente por dinero. Ajá. Esto son grupos, bandas criminales. Es un negocio multimillonario. Acá estamos hablando de recaudaciones enormes. Algunos pocos se han logrado desarmar, se han logrado descubrir. Algunos se lo ha descubierto en países donde el largo brazo de la ley no llega. Al menos internacional no llega. Son criminales y lo hacen por dinero, básicamente. ¿No tiene base en la Argentina, uno supone esto, o sí? A ver, y hay bandas que están dispersas por el mundo. Sabemos que esto de la globalización y la era de las comunicaciones nos permite que se armen grupos para trabajar, para jugar un juego o para delinquir con gente ubicada en distintos lugares geográficos. No son lobos solitarios en la red, sino que son organizaciones criminales. Son organizaciones criminales. Lo que sí suele pasar, no sabemos si es este el caso, pero lo más probable es que sí sea, es que, como se dice vulgarmente, estos son crímenes al voleo. Esto no es, difícilmente sería una sorpresa si fuera algo dirigido contra el Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Van probando, digamos. Van, buscan, encuentran vulnerabilidades, encuentran datos. Mirá qué curioso, hace unos meses hubo una filtración de otra gran empresa, de otro gigante, que es Globant. A Globant le robaron datos y los publicaron. Y entre esos datos publicados había datos de sus clientes. Uno de los clientes de Globant era el Poder Judicial de la provincia de Córdoba. ¿Y qué se publicaron? Datos que uno diría no son tan sensibles. Un listado con una buena cantidad de direcciones de correo, de email. Entonces uno dice, bueno, son solo las direcciones, no están las contraseñas. Bueno, no sé si será el caso, pero eso bien puede haber sido usado por una banda de este tipo para armar un phishing, un mail falso, mandarlo a todas esas direcciones y con que uno entrara, cayera en la trampa, ya tienen algo por dónde empezar, por dónde meterse. ¿Sí? Entonces, generalmente las cosas siempre van encadenadas de problemas y ataques previos, información que se filtra, que uno inicialmente no le da mucha importancia, hasta que pasan estas cosas. Una de las cuestiones que se planteó en estos días es, ¿estaba el Poder Judicial protegido de estos ciberataques? ¿Se puede estar protegido? ¿Hay que hacer inversiones para ello? No las hacemos porque, bueno, Argentina, o esto es un mal del mundo. Bueno, esto es algo que, como te decía recién, todos sabemos que en algún momento nos va a pasar. ¿Sí? La única diferencia es qué vamos a hacer cuando eso ocurra. Las organizaciones medianas para arriba, hace ya tiempo, están obligadas a tener un plan de contingencia. Primero, a tomar los recaudos, obviamente, para evitar en lo posible que pase, pero además, para saber cómo se sale de estas situaciones cuando pasen, asumiendo que esto va a pasar. En ese caso, básicamente la palabra mágica acá es backup, copia de respaldo. Hay que tener copias de respaldo de toda la información importante y copias de respaldo que tienen que estar a resguardo del posible virus que se nos meta. Vamos a un ejemplo chiquito, uno en su casa. Yo tengo mi computadora donde hago mi trabajo y guardo mis cosas. Algunas cosas las subo a la nube, otras cosas por las dudas las quiero tener conmigo, entonces me compro un disco externo o un pendrive, lo enchufo todos los días a la noche y copio ahí lo que hice en el día. Por eso yo estoy a salvo. Ok, ¿qué pasa si un día se me mete un virus de este tipo? Me va a encriptar todo lo que tengo en la computadora y si ese disco o ese pendrive donde yo hago las copias está conectado a mi computadora, me lo va a encriptar también. Entonces, lo que tengo que hacer es, después de hacer la copia de seguridad, desconectarlo y guardarlo. Bueno, a una escala muchísimo mayor, porque estamos hablando del Poder Judicial de Córdoba, pero la idea es la misma. Hay que tener copias de respaldo que estén a resguardo. Y acá es a resguardo incluso físico, si ni siquiera se pueden guardar en el mismo edificio porque puede haber un incendio. Bueno. Y después un procedimiento de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando pase una cosa de este tipo? ¿Cómo vamos a seguir funcionando? ¿Cómo vamos a recuperarnos del desastre? Técnicamente se usa esa palabra, desastre. Y acá eso es algo que claramente vemos que fallamos. Hoy, una anécdota, había funcionarios de la justicia organizándose entre ellos a través de grupos de WhatsApp, distribuyendo listas de direcciones de cuentas de Gmail
creadas para poder seguir trabajando. Imagínate un banco al que le llega un oficio judicial pidiéndole datos a través de una cuenta de Gmail. Ni lo contestan. Eso es lo que quedó desnudado. No había un procedimiento para reaccionar ante estos ciberataques. El gobierno no tenía un procedimiento de crisis. Exacto, exacto. Y fíjate lo que decíamos recién. Este tipo de desprolijidades, que a priori son nada más que eso, pueden conllevar a nuevos ataques. Siempre hacer las cosas mal para salir del paso abre la puerta que eso después pueda ser usado. Las bandas criminales son muchas, son muy profesionales, son muy persistentes, entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Y esto sí o sí hay que planificarlo antes, y esto evidentemente acá falló la justicia del Córdoba. Bueno, se asegura que se van a recuperar todos los expedientes, pero bueno, ahí hay información muy valiosa que sirve para acusar a personas o para declararlas inocentes. ¿Vos descartás que hay una búsqueda de esa información que cuando se termine de evaluar el impacto de este hackeo podamos advertir que esto ha ocurrido también? Mirá, inicialmente esto, recordemos, ocurrió en algún momento entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Se empezó a hacer público por comentarios en las redes, colegas que hablan con colegas, y ya el domingo en la mañana estaba claro que había ocurrido esto. Y las primeras voces que uno escuchaba eran bastante pesimistas, hasta que finalmente ayer salió el presidente del Tribunal Superior de Justicia a garantizar que, y lo dijo casi textualmente, a lo sumo se perdió la información de 5 minutos del viernes. Dijo, está todo, sabemos que está todo. Ojalá sea así. Ahora no vamos a estar seguros hasta que el sistema vuelva, para lo cual no se dio ninguna estimación de plazos, y ahí veremos. Ahí veremos si la información está completa, si no fue adulterada de alguna forma. Sin duda estas cosas van a abrir la puerta, yo no soy abogado, pero seguramente va a haber cataratas de amparos, nulidades y recursos de todo tipo, muchas veces lícitos, porque los abogados son parte, cada uno trata de llevar agua para su molino. Entonces, bueno, veremos. No queda más que esperar a ver cuándo vuelve el sistema. Claro, es un aspecto interesante el que acabas de plantear. Más allá de que se recomponga el sistema, las consecuencias son a futuro, de cómo van a impactar en todos los procesos judiciales que están, en qué manera se va a avalar esto, qué asunción de responsabilidades, porque es cierto que lo que dice el presidente del Tribunal Superior de Justicia, está todo, también puede ser tomado como una respuesta política, ¿no? Porque salir a admitir en estas circunstancias, bueno, nos están faltando muchos de los archivos que tiene el Poder Judicial, sería partir de una admisión de debilidad que no se quiere dar en estas circunstancias. Además, ya entrando a lo técnico, es muy difícil asegurar que está todo hasta que uno no restableció y puso en marcha todo. ¿Sí? Uno puede sospechar que está todo, estar más o menos confiado, pero la seguridad no la tenemos hasta que se restablecieron las copias de respaldo, está todo completo, está todo consistente y el sistema se echa a andar de nuevo. Uno piensa que organizaciones como un Poder Judicial tienen una estructura informática con los suficientes resguardos. Por lo que vos conocés, porque hablan de proveedores externos, ¿eso está garantizado? Porque la endeblez, hay muchas empresas que trabajan con sistemas que no son los originales, con sistemas beta, buscan asesoramiento más barato, y eso termina haciendo de la Argentina el país de los atamos con alambre. Pero uno piensa, el Poder Judicial debe haber invertido todo lo que hay que invertir. ¿Se puede confiar en eso? Lamentablemente no. Y te voy a recordar lo que pasó hace no mucho tiempo con el sistema de la justicia federal. Se rompió una placa de un servidor y quedó fuera de servicio 15 días. Y esto pasó en la justicia federal argentina. Pasó en una feria judicial, con lo cual la cosa fue bastante más manejable. En general lo que pasa, y esto también pasa en el ámbito privado, y esto también pasa fuera de la Argentina, pero hay grados, es que se preparan las cosas para cuando todo va bien. ¿Sí? Se diseñan las cosas y se piensan las cosas para cuando las cosas funcionan.
y no se tiene en cuenta qué pasa cuando ocurren estas situaciones. Y ahí a veces hay que invertir en recursos físicos, recursos humanos, tiempo, para cosas que uno desea que no pasen nunca y espera que no pasen nunca. Entonces parece un gasto exagerado, algo que siempre se puede hacer más adelante, hasta que nos pegamos un golpe como este y ahí sí vienen los lamentos. Hablando de pegarse un golpe, no quiero ir en contra de tu negocio porque es tu especialidad, pero no estamos muy dependientes de lo tecnológico. ¿No debiéramos haber encontrado un mix para, bueno, en cualquier empresa, organización, si se te apaga, te quedas sin wifi, pareciera que se terminara el mundo, inclusive en esta en la que estamos ahora. Los periodistas también nos pasa lo mismo. No es que nos fuimos al extremo de hacer, desde el punto de vista informático, muy dependientes. Sí, es algo que muchas veces uno nota en distintas cosas. Te doy una anécdota bastante significativa, aunque es de un tema que no tiene nada que ver. El día que falleció Maradona, los medios del mundo tardaron horas en dar la noticia. Porque justo en ese momento se había caído la red de Amazon. Y Amazon es el proveedor que da soporte a todos los medios argentinos, nacionales. Entonces los medios argentinos no podían publicar la noticia. Y los medios internacionales, aunque les llegaba la noticia, al no verla publicada por los medios argentinos, tampoco la daban. ¿Sí? Se cayó un proveedor de hosting, digamos, importante, el más importante de todos, unas horas, y esa noticia no se pudo difundir porque nadie estaba seguro, nadie la podía chequear. ¿Sí? Y es cierto, estamos dependiendo, cada vez pensamos las cosas para cuando todo va bien, y a veces no tenemos en cuenta qué pasa si la cosa va mal, cuál es el plan B. Sí, y además recuperar alguna de las prácticas, no digo todas, porque ya la vida tecnológica nos ha ayudado incluso a mejorar nuestras condiciones, pero evidentemente tenemos que estar preparados para el regreso a los sistemas mecánicos, si se quiere. Te voy a poner otro ejemplo. Yo siempre digo, hay que tener guardado en algún lugar de casa una radio AM/FM con pilas. Con pilas, claro. Para que el día que nos levantemos y o no haya energía eléctrica o el celular no tenga señal y prendemos la computadora y no haya internet y prendamos la tele y no haya tele, nos enteremos qué pasó. ¿Sí? Porque eventualmente puede pasar. ¿Sí? Un apagón informático se puede dar por múltiples razones. Tampoco hay que ser apocalíptico, ¿no? Pero siempre es bueno tener un plan B. Sí, efectivamente. Para ir finalizando, también hay una especie de desafío, no sé, en el mundo en el que se mueven ustedes, digo, cuando digo ustedes a los especialistas, hay una especie de buscar hacer cumbre en cuál es el ataque más significativo que pueden dar. ¿Eso ocurre? Eso en algún momento de la historia ocurrió, pero cada vez menos, y eso es un problema. Estas bandas cada vez son más profesionales. ¿Sí? Ya no es una cuestión de un hobby de vulnerar sistemas. Acá ya estamos hablando de bandas profesionales, incluso algunas bancadas por naciones-estados. ¿Sí? ¿Para obtener información? ¿Para obtener información? Para obtener información o para hacer daño, para sabotear. ¿Sí? Recordemos la injerencia rusa y los hackeos a los sistemas de correo del Partido Demócrata, ataques a gasoductos, ataques a redes de distribución de la energía. Esto es algo real y está hecho no por los chicos dañinos y curiosos que uno ve en las películas de hace muchos años, sino por ejércitos, entre comillas, de profesionales bien pagos y puestos para hacer eso. Y financiados por los estados, porque hay recursos de los estados que después terminan mordiéndose la propia cola, en el sentido que ellos pueden ser las propias víctimas de eso que financian. Sí. A ver, por una fracción del costo de un misil se puede pagar a un equipo de 10 personas bastante tiempo para que trabaje buscando la forma de vulnerar sistemas del enemigo, entre comillas.
¿Por qué piden criptomonedas como recompensa? Porque no son rastreables. Bueno, no pueden pedir un camión con plata, digamos, porque los van a encontrar. Exacto, entonces generalmente piden Bitcoin. Y eso se sabe que está ocurriendo permanentemente, que hay empresas que pagan. Aceitera General Dehesa dijo que no pagó y que están reconstruyendo el sistema de otra manera, pero se sabe que hay empresas que pagan para recuperar. Hay empresas que pagan y también hay una modalidad de ransomware que además de hacer lo que decíamos recién de secuestrar de la información, también te roba información. En el sentido de que antes de cifrar los datos, extrae datos y los transmite a un servidor que está bajo control del atacante y después la extorsión es por partida doble. Si no me pagas, no recuperas los datos que te cifré, pero además te voy a publicar los que te robé. ¿Que eso puede ocurrir con esta situación del Poder Judicial? No sabemos, creemos que no, pero la posibilidad está. Acaba de ocurrir esto nada menos que con OSDE la semana pasada, y hay una denuncia penal por fin en este país. Un fiscal, ante una situación de este tipo, denuncia penalmente a la empresa sospechada de no haber resguardado debidamente la información. ¿Sí? O sea que OSDE se constituye en denunciante o denunciada. No, OSDE tendrá que hacer la denuncia por la vulneración de su sistema, pero además hay una denuncia ante la Dirección de Protección de Datos Personales para que se investigue si OSDE cumplió en su tarea de resguardar esos datos. Claro, porque los datos que los afiliados a OSDE le aportaron a la empresa ahora están en poder de otros. Como mano de tercero, ahí tenemos un vacío legal porque las empresas a las que nosotros les damos nuestros datos, empresas o organismos estatales, después si sufren algún tipo de filtración, algún tipo de ataque, ni siquiera están obligados a avisarnos. Sí, mira, puede ser que hayamos perdido tus datos en manos de un tercero. ¿Sí? Eso en otros países, sí, en Europa la legislación es cada vez más estricta, las empresas tienen que sí o sí informar de se nos pasó esto. Aquí, lamentablemente, como la ley no lo pide, las empresas generalmente lo niegan, lo ocultan. Ahora, por primera vez, se va a investigar, esperemos, pero lo que te decía es no solamente el secuestro de la información, sino también la amenaza con publicar. Y hay empresas que a veces no se pueden dar el lujo de dejar que los datos que les robaron se publiquen y terminan pagando. ¿Es un problema de países subdesarrollados? En los países centrales también ocurre esto. Uno supone que esta inteligencia superior está más desarrollada en los países que son los que marcan la pauta en el mundo, ¿o les pasa todo por igual? Nos pasa a todos, les pasa absolutamente a todos, de todas organizaciones, empresas de todos los tamaños, le ha pasado a los líderes tecnológicos, le ha pasado a profesionales individuales, particulares, estudios de arquitectura de 3 personas. Esto pasa todos los días y le pasa a todo el mundo. Bueno, ¿es un mal con el que vamos a tener que acostumbrarnos a convivir o tiene solución? Solución total nunca tiene, porque esto es una carrera. Los ataques informáticos y la forma de vulnerar sistemas y todo esto va progresando porque los delincuentes tampoco se quedan quietos y es una carrera. Hay que sí aprender de estas cosas, primero para tratar de que no nos pase de nuevo. Por ahí es entendible en ese sentido que el Poder Judicial de Córdoba se tome unos días, aunque ya hayan solucionado el problema, supongamos, el problema de recuperar los datos, que se tome unos días extra para asegurar toda la infraestructura para que no vuelva a pasar. Mejorar los cercos, digamos. Entonces, primero eso, y además que nos quede bien claro que estas cosas pasan. Entonces, que nunca más se tome la decisión de informatizar algo que puede ser crítico sin un plan B diseñado desde el primer momento. ¿Sí? Porque en el comunicado del TSJ de ayer decían estamos buscando un plan de contingencia. Eso es como decir, se incendió el edificio y estamos buscando dónde deberíamos haber hecho una escalera. ¿Sí? Entonces, esto hay que aprender la lección. Esto de antemano, me proponen cómo informatizar algo, bueno, me dicen también cómo vamos a hacer el día que eso pase. Es interesante plantearnos también esto como una especie de aprendizaje
y además de estar informados, ¿no? Porque es la mejor inicial manera de protegerse, informarse sobre estas cuestiones, no hacer clic por hacer clic nomás. Sí, sí, tal cual. Y pasa con todo, y en general pasa. Los autos cada día están más preparados, no para andar más rápido, están más preparados para tocar. Si comparamos un automóvil de hoy y un automóvil de hace 40 años, las medidas de seguridad casi que no nos subiría como un automóvil de hace 40 años. ¿Sí? Y bueno, así con todo, o sea, aprendemos de los errores, a veces el afán por ser modernos y progresar y digitalizar, informatizar, nos lleva a tirarnos a una pileta sin medir las consecuencias. Javier, como siempre nos ayudás y además nos permitís desde el conocimiento también asumir que cada uno tiene un rol en esta nueva fase de la sociedad o de la humanidad donde la tecnología es predominante. Bueno, también la tecnología debe ser regulada en los términos de su uso porque al fin de cuentas detrás de todo hay hombres, ¿no?, que la pueden usar de una manera o de otra. Ahora, la digitalización, la informática, ¿tiene ventajas? Sí, tiene ventajas, pero nunca son a cambio de nada. Siempre hay algunos aspectos, algunas desventajas, posibles desventajas que tenemos que considerar. Javier, como siempre, un placer, muy amable. Un gusto como siempre, un abrazo grande. La realidad de los hackeos, el ciberataque al Poder Judicial, que bueno, toda esta semana no se va a tener una idea completa de la evaluación de daños, de lo que ha provocado. Ojalá que se pueda retomar. La normalidad ha sido una especie de feria judicial forzada. Por más que algunas actividades se han podido desarrollar, en los hechos está virtualmente paralizada por un ciberataque la justicia en la provincia de Córdoba. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Les agradezco que hayan estado allí. Los espero en la próxima. Así son las cosas.